Cuando piensas en los vikingos, probablemente te imaginas barcos veloces, guerreros con hachas y saqueos. Pero la realidad de los vikingos es mucho más sorprendente. Estos exploradores y colonizadores no solo conquistaron tierras con su fuerza, sino que también cambiaron el curso de la historia con sus rutas comerciales, asentamientos y cultura. ¿Sabías que llegaron a América siglos antes que Colón? Acompáñanos a descubrir la verdadera historia de los vikingos y su legado en el mundo. Cuando escuchamos la palabra vikingo, la mayoría de las personas imagina guerreros salvajes que saqueaban monasterios y aterrorizaban las costas de Europa. Si bien los vikingos ciertamente eran guerreros temidos, su cultura y su impacto en la historia van mucho más allá de la violencia. Durante los siglos VIII al XI, estos navegantes nórdicos realizaron incursiones en Europa, establecieron rutas comerciales que llegaban hasta Asia y fundaron colonias en lugares tan lejanos como Groenlandia y América del Norte. Originarios de lo que hoy son Noruega, Suecia y Dinamarca, los vikingos eran expertos constructores de barcos y navegantes que dominaron los mares. Gracias a sus avanzadas técnicas de construcción naval, los vikingos podían viajar rápidamente a través de océanos, ríos y costas, lo que les permitió expandir su influencia mucho más allá de los límites geográficos de Escandinavia. Aunque a menudo se los recuerda como saqueadores, los vikingos también eran comerciantes, exploradores y colonizadores. Su cultura estaba profundamente arraigada en la mitología nórdica, con dioses como Odín, Thor y Freyja, quienes guiaban sus creencias y rituales. Los vikingos valoraban el honor, la valentía y la lealtad, pero también eran pragmáticos. Sabían que la supervivencia en su mundo requería habilidades de combate, pero también la capacidad de adaptarse a nuevas tierras y culturas. Aunque a menudo se los asocia con la guerra, los vikingos fueron algunos de los exploradores más valientes y audaces de su tiempo. Durante la era vikinga, los nórdicos se embarcaron en viajes que los llevaron mucho más allá de las fronteras de Escandinavia. Islandia fue colonizada en el siglo IX, convirtiéndose en uno de los centros clave de la cultura vikinga. Pero eso fue solo el principio. Uno de los exploradores más famosos fue Eric el Rojo, quien, después de ser desterrado de Islandia, navegó hacia el oeste y descubrió Groenlandia en el año 982. Allí, fundó una colonia vikinga que perduró durante siglos, a pesar de las duras condiciones climáticas. Sin embargo, la exploración vikinga no se detuvo en Groenlandia. Leif Erikson, hijo de Eric el Rojo, emprendió un viaje aún más audaz en el año 1000. Siguiendo las rutas exploradas por otros marineros nórdicos, Leif llegó a una tierra que los vikingos llamaron Vinland, que muchos historiadores creen que se encontraba en lo que hoy es Terranova, Canadá. Esto significa que los vikingos fueron los primeros europeos en llegar a América, casi 500 años antes de que lo hiciera Cristóbal Colón. Pero los vikingos no solo exploraron nuevas tierras, también establecieron una vasta red de comercio que conectaba Europa con Asia. A través de sus rutas fluviales, los vikingos viajaron hacia el este, llegando hasta lo que hoy es Rusia y el mar Caspio. Allí, comerciaban con bienes como pieles, ámbar, esclavos y marfil, intercambiando productos con los bizantinos y los califatos islámicos. Las ciudades de Kiev y Novgorod se convirtieron en importantes centros de comercio vikingos, y muchos de los exploradores escandinavos que se asentaron en esas áreas fueron conocidos como los varegos. Este vasto comercio permitió a los vikingos acumular una gran riqueza, lo que a su vez fortaleció su influencia política y cultural en toda Europa. Aunque sus incursiones guerreras les dieron una reputación temible, también fueron conocidos como hábiles diplomáticos y comerciantes. Gracias a sus contactos en Oriente, los vikingos trajeron consigo conocimientos sobre otras culturas y tecnologías, influyendo en la sociedad medieval europea.
Uno de los aspectos menos conocidos de los vikingos es su capacidad para colonizar y establecer asentamientos permanentes en las tierras que exploraban. En lugar de limitarse a saquear, muchos vikingos se asentaron en nuevas tierras, integrándose con las culturas locales y dejando un legado duradero. Un ejemplo claro de esto es la influencia vikinga en Inglaterra. Durante el siglo IX, los vikingos comenzaron a asentarse en grandes áreas de las Islas Británicas, formando el llamado Danelaw, una región donde las leyes y costumbres danesas prevalecían sobre las inglesas. En ciudades como York, los vikingos no solo establecieron su dominio militar, sino también económico y social, influyendo profundamente en la cultura local. Otro caso notable es el asentamiento vikingo en Normandía, una región en el norte de Francia. A principios del siglo X, el rey de Francia ofreció tierras a un líder vikingo llamado Rollo, quien se comprometió a proteger el reino de futuras incursiones. Con el tiempo, los vikingos de Normandía se integraron en la sociedad local, adoptando el idioma y las costumbres francesas, pero conservando su herencia guerrera. Los descendientes de estos vikingos normandos, como Guillermo el Conquistador, seguirían desempeñando un papel crucial en la historia europea. Además, la influencia vikinga en Rusia es otro ejemplo notable. Los varegos, vikingos escandinavos que viajaron hacia el este, desempeñaron un papel fundamental en la fundación de los primeros estados rusos, como el Principado de Kiev. Los varegos fueron cruciales en el comercio entre Europa y el mundo islámico, y su legado cultural aún se siente en las tradiciones rusas modernas. Además de sus habilidades como guerreros y comerciantes, los vikingos también fueron narradores excepcionales. Sus sagas y poemas épicos, como las Eddas, son relatos orales que narran las hazañas de dioses, héroes y guerreros. Estas historias, transmitidas de generación en generación, no solo ofrecen una visión única de la vida vikinga, sino que también han influido en la literatura moderna y en nuestra percepción de los mitos nórdicos. Aunque la era vikinga terminó oficialmente en el siglo XI con la cristianización de Escandinavia, el legado de los vikingos perdura hasta el día de hoy. Su habilidad para explorar y colonizar tierras lejanas, su dominio del comercio y sus tradiciones guerreras dejaron una marca indeleble en la historia de Europa y más allá. Los vikingos no solo cambiaron las fronteras de los reinos europeos, sino que también influyeron en la cultura, el idioma y la política de las regiones que conquistaron. El idioma inglés, por ejemplo, contiene muchas palabras de origen nórdico, reflejo de la profunda influencia vikinga en Inglaterra. Los vikingos también contribuyeron al surgimiento de nuevos estados y ciudades, desde Normandía, en Francia, hasta Kiev, en Rusia. En la cultura popular, los vikingos siguen siendo una fuente inagotable de fascinación. Su imagen de guerreros valientes y navegantes audaces ha sido idealizada en películas, libros y series de televisión. Sin embargo, más allá del mito, los vikingos fueron un pueblo complejo, con una rica cultura que abarcaba mucho más que la guerra. Hoy en día, los descendientes de los vikingos, en lugares como Noruega, Suecia, Dinamarca e Islandia, continúan celebrando su herencia a través de festivales, reconstrucciones históricas y el estudio de su historia. Aunque los vikingos son a menudo recordados por sus incursiones y batallas, su verdadero legado radica en su capacidad para adaptarse, explorar y conectarse con el mundo, dejando una huella que aún perdura en la historia de la humanidad.